El inicio del siglo XIX se caracterizó en España por una profunda crisis del entramado político. Era el principio del fin del antiguo régimen, basado en la sociedad estamental y la monarquía absoluta. La monarquía de Carlos IV, débil y con enfrentamientos internos, sirve a España en bandeja de plata a Napoleón en las conocidas como abdicaciones de Bayona, en las que José Bonaparte se convierte en rey de España. Pero no todo el país va a aceptar al nuevo monarca ni al poder francés. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 da comienzo a una larga guerra conocida como la Guerra de la Independencia. Durante los años que duró el conflicto, España se dividió en quienes sentían como legítima la presencia en la corona de José Bonaparte y respaldaban su gobierno en la línea del despotismo ilustrado, y quienes ante la ausencia de un poder estatal legítimo apostaron por que el pueblo organizase su propio gobierno. Nacieron así las juntas a lo largo de todo el territorio español, organismos locales y provinciales formados por ideologías muy diferentes, desde absolutistas hasta liberales, pasando por jovianistas o ilustrados que decían actuar en nombre de la monarquía borbónica y que mostraban un firme rechazo a la autoridad de José Bonaparte. Todas ellas se coordinaban desde Cádiz, donde se ubicó la Junta Central que puso en marcha unas Cortes desde 1810. Entre las reformas que impulsan estas Cortes, la más importante es la Constitución de 1812, que será la primera ley fundamental aprobada por un Parlamento nacional en la historia de España. Soberanía nacional, división de poderes, sufragio masculino universal, fin del régimen feudal y el derecho a la libertad de prensa. Por primera vez en España se permite escribir, imprimir y publicar ideas políticas libremente. Se entiende ese derecho como un principio de soberanía nacional. Ya no serán unos pocos los que tengan licencia para pensar. Había nacido el cuarto poder. La libertad de imprenta permitiría informar y formar a la sociedad sin censura, pero al mismo tiempo permitía que los periódicos se convirtiesen en un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan y en el único camino de llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública. El final del viejo orden da paso a una situación de vacío de poder, que hará que se apele constantemente a la opinión pública y que se haga con un sentido patriota de servicio a la nación. El debate o disputa de si el poder lo tenían las juntas, el Consejo de Castilla, el gobierno de José Bonaparte, va a hacer que surja una guerra de manifiestos, discursos, folletos, con puntos de vista muy diferentes que solo tenían en común una cosa: la invocación a la opinión pública. Entre 1808 y 1814 nacieron casi 300 papeles periódicos en España, sin contar con las afrancesadas de carácter oficial. Y la prensa se va a convertir en el cauce de expresión de todo ese debate de ideas políticas tan dispares. Y al mismo tiempo va a colaborar en la conformación de la identidad nacional. La batalla ideológica que se libró en la prensa va unida a la aparición de nuevos términos, como constitución, nación, sufragio o opinión pública, que la sociedad empezó a comprender gracias a la labor docente que los periódicos ejercieron en esta etapa. Fueron los periódicos quienes explicaron que existía una nueva fuente de autoridad política, que el poder residía en el pueblo y cómo se articulaba esa nueva realidad. Instruir en derechos y libertades fue uno de los objetivos de la prensa del momento. Y se lo explicaban a un público lector que crecía gracias a las sociedades de lectores, como se conocerán posteriormente, donde se leían los periódicos en comunidad. El analfabetismo ya no era un impedimento para acercarse a la prensa. Una nueva realidad que permitió el nacimiento del periodismo político. Las Cortes, no sin oposición, abren las puertas de sus sesiones a los periodistas. Los periódicos se hacen eco de lo que se dice en las Cortes de Cádiz y se sienten responsables de transmitir esa información política a sus lectores. Y nace así
una publicación oficial destinada en exclusiva a hablar de los debates parlamentarios, el periódico de las Cortes, más conocido como el Diario de Sesiones. Terminan las guerras napoleónicas, concluye la Guerra de la Independencia y la monarquía absoluta de los Borbones, de la mano de Fernando VII, retorna a España. El país y el periodismo se vieron obligados a dar una gran zancada hacia atrás. La Constitución de Cádiz, la libertad de expresión, el debate político, la profusión de nuevos periódicos, dejaron de ser una realidad que dio paso a otra muy diferente: la censura y el exilio. España retornaba al absolutismo con un rey incapaz de entender que el país al que regresaba no era el mismo que le vio marchar. Así se lo recordaba el político Álvaro Flores desde su exilio en Londres. No son, señor, ni reyes ni emperadores, ni papas ni sus psicofantes los que gobiernan el mundo. Son siempre las ideas de cada siglo. La opinión es la reina del mundo y su imperio es indestructible. Tras años de inestabilidad y después de haber vivido la experiencia de la Guerra de la Independencia, el periodismo tuvo que esperar a la regencia de María Cristina de Borbón y al reinado de Isabel II para poder crecer al amparo de un marco político y legal que enterraba la idea absolutista de que el mejor periódico es el que no existe.